Saludos, nosotros somos el Grupo 24 y hoy vamos a estar hablando acerca del tema de exposición que nos ha tocado a nosotros, que se titula Formación ética y sus dilemas. Esta exposición y esta presentación ha sido realizada por Cindy Morón, yo, Odani Gómez, Juan de Jesús y Rosa Gómez. En esta presentación vamos a estar antes introduciendo algunos de los conceptos que vamos a abordar, entre ellos la formación ética y sus dilemas éticos. Y es que la formación ética busca orientar a la persona para que ésta pueda decidir cuáles comportamientos son correctos y cuáles comportamientos no lo son. Esto le permite identificar, por así decir, qué está mal y qué está bien. Para así, pues, poner en práctica lo que son los valores correctos que pueden permitir que se contribuya o que pueda contribuir, perdón, a la sociedad. En este camino también nosotros vamos a ver lo que son los dilemas éticos que son muy comunes a la hora de hablar pues de ética tanto profesional como familiar como social y estos pues consisten en presentar un conflicto o una problemática que tenga que ver con la moral y los principios de esta persona. También, pues, justo aquí a la izquierda tenemos lo que vamos a estar abordando durante esta presentación, que es la contextualización, que se van a abordar los elementos como el origen de la ética, su importancia en el área laboral, y también el concepto más adelante, que vamos a conocer lo que es la diferencia de un problema ético y de un problema práctico, las condiciones que debe tener cada problema y más. También vamos a ver lo que son las funcionalidades y cómo se imparte a los alumnos para que estos puedan desarrollar las habilidades necesarias para aportar positivamente a la sociedad. Y finalmente vamos a estar observando lo que es la filosofía y la pedagogía. Vamos a ver lo que es en el área de la filosofía un poco de los conceptos que explicó Kant y la ética como práctica, la importancia de sensibilizar a la población y las conclusiones generales. En este momento les voy a estar dejando con mi compañero Odan. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es el origen de la formación ética en la UNESCO, donde el origen de la formación ética en la UNESCO está ligada a su propia creación desde la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando los países miembros entendieron que la paz no podía sostenerse solo con acuerdos políticos o militares, sino que a través de la educación, la cultura y la ciencia, promoviendo los valores universales. La UNESCO tiene tres aspectos fundamentales en los cuales fomenta y promueve la formación ética, en la que promueve los valores éticos universales del siglo XX. También tiene la ética como base de paz, convivencia y desarrollo sostenible. Y por último, y no menos importante, tiene que esta integra en todos los niveles educativos. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es la importancia de la ética en la educación profesional. Sabemos que la ética en la educación profesional es fundamental porque garantiza que los conocimientos y habilidades que adquiere un estudiante se usen de manera responsable y justa al servicio de la sociedad. Aquí podemos ver tres aspectos que son fundamentales, que es el uso responsable del conocimiento adquirido. También tenemos que reforzar la confianza entre profesionales y la sociedad. Y por último, y no menos importante, esta previene las malas prácticas y fomenta la transparencia. Tenemos que tomar en cuenta estos tres acápites para promoverlo en nuestra sociedad. Continuamos aquí con lo que una pregunta muy importante. ¿Cómo fomentar o cómo formar profesionales capaces de enfrentar dilemas éticos? Para formar o fomentar profesionales capaces de enfrentar dilemas éticos, no basta con transmitir normas o códigos de conducta. Es necesario un proceso educativo integral que desarrolle pensamiento crítico, sensibilidad humana y compromiso social. Son tres aspectos muy importantes que debemos inculcar en nuestros profesionales. Aquí también tenemos que debemos desarrollar pensamiento crítico y reflexivo. Tenemos que formar entes capaces que sean críticos y reflexivos en nuestra sociedad. También estudiar casos reales y promover debates. En este aspecto podemos que plantear un caso y de ahí sacar un debate donde busquemos la mejor solución a ese debate. También tenemos que debemos fomentar empatía y la responsabilidad. En toda labor como profesional
debemos utilizar la ética, pero sobre todo debemos ser empáticos y tener responsabilidad a la hora de realizar nuestra labor. Y por último tenemos que debemos incluir la ética como eje transversal en lo académico, principalmente en el área de educación. Un maestro debe tener mucha ética a la hora de enseñar, a la hora de realizar su trabajo y sobre todo ser justo. A continuación, le presento la siguiente diapositiva con la compañera Cindy que continuará con el siguiente tema. Muy bien. Y conociendo ya pues lo que ha mencionado mi compañero, vamos a saber un poco más lo que es la diferencia entre un problema ético y un problema práctico. Muchas veces ambos conceptos suelen ser confundidos, sin embargo, son sumamente distintos. Por ejemplo, un dilema ético es aquel que se refiere a aquellas situaciones o conflictos que se relacionan directamente con lo que es la moral o con lo que con lo que son los principios del individuo. Mientras que un problema práctico es aquel que ya tiene un proceso que ha sido desarrollado previamente y puede solucionarse sin necesidad de mucha reflexión en cuanto a los principios que uno tiene. Más adelante vamos a estar observando ejemplos que nos muestren cuáles son las diferencias, pues, en el área laboral. Ahora, algunas condiciones que tienen los dilemas éticos es que, número uno, involucra valores o principios en tensión. Muchas veces nosotros estamos expuestos a diversas situaciones que nos hacen pensar cuál es la decisión más apropiada para abordar esta clase de problemáticas. ¿Cómo yo puedo solucionar esto sin afectar a esta persona? ¿O cómo yo puedo realizar esta actividad sin que yo salga afectado? Porque eso es lo que muchas veces le ocurre a las personas y por eso tienen que reflexionar constantemente y analizar cuáles son las diferentes perspectivas que se tienen respecto al tema. Y esto es lo que dice el punto 3. Y pues vemos aquí también que no existe una solución única y tampoco hay una resolución perfecta en cuanto a esta clase de problemas. Pueden haber incluso 5 soluciones para para una misma situación y la persona tenga que constantemente estar reflexionando y pensando qué es lo correcto. ¿Voy a escoger ir por este camino o prefiero poner por encima los principios y la moral, lo que yo considero que es correcto frente a esta situación que estoy pasando? Y esto lo vamos a ver ahora con algunos ejemplos prácticos en el área profesional. Por ejemplo, en la educación podemos tener un profesor. El profesor tiene un alumno, él sabe que a veces se esfuerza, a veces no, pero constantemente se nota que esta persona está intentando pues aprobar el curso. Y este estudiante pues tomó el examen final, por ejemplo, que le va a llevar más adelante cuando acabe a la universidad para pues ya empezar su carrera. Y esta persona pues por ejemplo hizo trampa para poder aprobar este examen. Este profesor podría pensar, bueno, yo me acabo de enterar de esta problemática, pero yo como que ahora pienso qué debo de hacer en esta situación. Yo sé que hizo trampa y yo sé que según la moral, según mi ética, según mis principios, yo tengo que avisar, yo tengo que reprobar a este alumno o, por ejemplo, llevar a tomar a este alumno una segunda prueba porque yo sé que no lo hizo bien. O puedo pensar, ah, no, pero es que si yo hago esto, este estudiante va a tener que pausar su futuro, no va a poder, por ejemplo, aplicar a la universidad que había soñado. Entonces, el profesor va a tener que analizar mucho esta situación. Luego tenemos lo que es el área de la medicina. Por ejemplo, un doctor sabe que un paciente no puede costearse un tratamiento y no sabe si darle el tratamiento debido a que sí posee los recursos el doctor y esto podría beneficiar a la persona. Él está entre este debate de saber qué es lo correcto, pero no sabe si hacerlo. Y finalmente tenemos, por ejemplo, el área de derecho, un abogado que se entera de que su cliente pues es culpable de lo que se le acusa, pero él tiene que decidir entre defender a ese cliente que él sabe que es culpable o seguir sus principios, que le dicen, bueno, tú no puedes defender a una persona que tú sabes que mató a otra persona, tú sabes que eso está mal. Y volviendo nuevamente a las condiciones, por ejemplo, vamos a poner la siguiente situación. Está un doctor. Ese doctor tiene un compañero y él sabe que ese compañero le recetó a un paciente algo que no es correcto, que puede afectar su salud. Y vemos ya aquí que van entrando los valores y los principios de esta persona en una tensión. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que decir y sacrificar que este doctor le puedan sancionar, le puedan decir algo, le puedan llamar la atención, que el cliente, perdón, que el paciente pues pueda decirle a otras personas, ah, pero tú no sabes lo que me hizo este doctor. O sea, su reputación se va a ver afectada también.
Entonces él comienza a pensar, bueno, no hay una resolución perfecta, ¿qué puedo hacer? Comienza a analizarlo, como dice el punto 3. Entonces él tiene que decidir entre seguir sus principios, porque él sabe lo que está correcto y lo que está incorrecto, o simplemente apoyar a este compañero porque él sabe, pues, que se conocen de hace mucho tiempo, por ejemplo, y que esto podría afectar la reputación del hospital donde él trabaja. Y una vez conocido esto, pues debemos pasar a lo que es la ética preventiva y la ética de actitud. Cuando nosotros hablamos de ética preventiva es cuando se lleva a cabo un proceso. Por ejemplo, en la educación se lleva a cabo un proceso donde se imparte, por ejemplo, ética, se le enseñan los valores a los estudiantes. ¿Para qué? Para que estos puedan crecer y tener un buen desarrollo, para que en el futuro estos puedan evitar ciertas problemáticas que puedan, pues, llegar a su vida. Estos aprenden, por ejemplo, el respeto, ellos saben que deben de ser pacientes, entre otros valores que son positivos, que deben de tomar en cuenta en su vida, y esto va a ayudar a prevenir muchos problemas que si no lo conociesen. Luego tenemos lo que es la ética de la actitud, que como dice la diapositiva, valga la redundancia, fortalece la actitud de las personas para que estos puedan identificar qué cosas están correctas y si las acciones que ellos están llevando a cabo, pues son acorde con sus valores y con sus principios en las diversas áreas. Esto que yo estoy haciendo como profesional va acorde a lo que yo creo. ¿Está esto moralmente correcto o no? Y como mencionó mi compañero Dani, que había hablado acerca de cómo desarrollar lo que son ciertas actitudes éticas, también en los alumnos, en la escuela, sucede más o menos el mismo proceso. En primer lugar, se debe ser el ejemplo, porque las acciones hablan mucho más que mil palabras, como dicen. Luego tenemos lo que es fomentar diálogos y reflexión, como él había mencionado, que es necesario que, por ejemplo, se lleva a los estudiantes a tener debates sobre diversas situaciones, qué se opina, qué haría en ese caso. Luego ya tenemos lo que es involucrar a los estudiantes en este proceso, es decir, que se motiven a participar, por ejemplo, en actividades sociales, ayudar a otras personas. Y finalmente, crear un ambiente ético, un ambiente donde donde estos estudiantes puedan ver lo que son las reglas claras, cuáles son las normas y que éstas sean respetadas. Porque si por ejemplo, un maestro imparte o dice, estas son las reglas, pero cuando las rompen no existe no existe ninguna consecuencia, pues esto a largo plazo va a causar irrespeto porque ellos saben que no van a tener ninguna clase de consecuencia. Ahora voy a dejarles con mi compañera Rosa que va a estar explicándoles acerca de Kant y los dilemas éticos. Muchas gracias, Cindy. Les voy a estar hablando, como ya ella les había mencionado, sobre Kant y los dilemas éticos. Para iniciar, Kant no decía que no existían los dilemas éticos reales. Según su ética deontológica, los deberes morales nunca pueden entrar en contradicción lógica. Un deber siempre anular al otro, evitando la posibilidad de un verdadero dilema. Desde esta postura, cuando las personas creen están en un dilema ético, en realidad están confundidas sobre lo que experimentan en su conciencia moral sobre lo que está sucediendo. Por eso, Kant representa la visión formalista, universalista, que rechaza la legitimidad de los dilemas. Ahora les voy a estar hablando sobre las críticas a los procesos formales y la importancia de enfocarse en lo práctico. El texto cuestiona las teorías éticas puramente formales como la kantiana o el utilitarismo estricto directamente, porque estos, al priorizar principios universales, niegan la existencia de que hay dilemas reales. En cambio, se propone una ética práctica que no limita a la teoría, sino aplicada a los contextos profesionales y vitales. La enseñanza de la ética debe ir más allá de explicar teorías y enfocarse en desarrollar competencias éticas, preparar al estudiante para enfrentar conflictos reales y ayudar a reconocer que los dilemas forman parte de la vida profesional y personal, tal y como ya habían mencionado mis compañeros anteriormente sobre los dilemas que pueden presentarse en la vida real, en la vida profesional de un abogado, de un doctor, de un maestro.
para poder saber enfrentar estos conflictos de manera real. En palabras cercanas, la filosofía no es una doctrina, sino más bien es una actividad crítica que debe de servir como guía para poder afrontar casos concretos que se nos puedan presentar, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional. También les voy a estar hablando sobre las posturas que reconocen que sí existen dilemas éticos. Un dilema puede ocurrir cuando pues tenemos tres momentos. Uno, el agente está moralmente obligado a realizar dos acciones. Puede ser en este caso, como ya habíamos mencionado en los ejemplos anteriores, cuando siente la obligación de tener que realizar algo y su conciencia le indica que debe de hacer otra acción, como el caso de los abogados, que le toca defender a una persona que en este caso sea culpable, sabe que es culpable, es su trabajo, debe de hacerlo, pero su conciencia le dice que pues tal vez no debe de hacerlo por la razón de que sabe que esta persona debe de pagar por lo que ha hecho. Como punto número dos, tenemos que se puede presentar un dilema al hacer uno implica necesaria incumplir la otra. Y como número tres tenemos que ninguna de las dos obligaciones tienen prioridad universal sobre la otra. Estas posturas defienden que los dilemas se reflejan la complejidad moral de la vida, especialmente en los contextos profesionales que ya hemos mencionado anteriormente, en los ejemplos que ya mencionamos, en la medicina, en el derecho, en la psicología, con los maestros, los alumnos, toda esta parte. Reconocer que existen dilemas no implica resignarse a la culpa, sino aceptarlos como parte de la salud moral que tenemos, como señal de que la gente le da importancia a los valores en el conflicto. Desde esta visión, la formación ética debe de prepararnos para asumir y responder con juicio práctico siempre para poder evitarlos, poder asumir estos problemas que se nos presentarán, tanto profesional como personal, y saber resolverlos. Hasta aquí mi parte. Voy a pasar ahora con mi compañero Juan, que va a seguir hablando más sobre la importancia y la sensibilización, la salud mental. Muchas gracias. Hablaré sobre la importancia de la sensibilización y la salud mental. ¿Puedo cambiar? La sensibilización y la salud mental son fundamentales, ya que permiten a los educadores y estudiantes abordar los desafíos emocionales y psicológicos que pueden surgir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La sensibilización implica reconocer y comprender las necesidades emocionales y psicológicos de los estudiantes, mientras que la salud mental se refiere a la capacidad de manejar el estrés, la ansiedad y otros desafíos emocionales de manera saludable. La ética como práctica. La ética es una parte fundamental de la práctica, ya que implica tomar decisiones informadas y responsables que promuevan el bienestar y el desarrollo de los estudiantes. La ética La ética en la pedagogía implica considerar los principios de justicia, respeto y beneficencia en la toma de decisiones y acciones educativas. Dilemas éticos en la vida profesional. Por ejemplo, tenemos confidencialidad versus protección. ¿Cuándo es apropiado romper la confidencialidad para proteger a un estudiante o a otros? Justicia versus protección. ¿Cómo equilibrar la justicia y la comprensión
en la toma de decisiones educativas. Autonomía versus protección. ¿Cuándo es apropiado limitar la autonomía de un estudiante para proteger su bienestar o de el otro o el de otro? En conclusión, debemos respetar la vida ética también como lo profesional. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Muy bien, en esta parte pudimos observar, según nuestros compañeros que han expuesto, todo lo predispuesto, todo lo planteado en esta exposición. Vimos desde el comienzo con la UNESCO qué pasó con la ética y cómo también pues es importante que tanto los alumnos profesionales en las universidades como los alumnos en el área pues escolar, en la primaria, puedan aprender acerca de la ética. También vimos un poco acerca de los dilemas éticos y de los problemas prácticos, esperando que esto haya sido de provecho y que se haya podido comprender todo lo explicado. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.